El físico Bernd Funke se graduó en Alemania y en la actualidad forma parte del equipo científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es experto en la estratosfera, la capa atmosférica que queda por encima del nivel donde se producen los fenómenos meteorológicos. Participa en el proyecto internacional SPARC, que estudia la relación entre estratosfera y cambio climático. En la estratosfera, además, es donde está el ozono, que protege la vida en la Tierra de la actividad letal de los rayos ultravioleta del Sol. El ser humano está saturando de gases de efecto invernadero esta capa protectora de importancia vital para el planeta. Bernd Funke, un placer tenerte con nosotros aquí en Conciencia. Hola, ¿Qué tal? Vamos a hablar sobre la estratosfera. Es una capa intermedia de la atmósfera de la que se ha hablado un poquito más en los últimos años, sobre todo por el salto estratosférico que hicieron primero un multimillonario y luego el vicepresidente de Google. Este último batió récord de salto, la primera vez que una persona saltaba desde tan alto hasta en caída libre. Parece que la estratosfera ha entrado otra vez se ha hablado de ella por este motivo, pero realmente no sabemos mucho sobre ella. ¿Qué la hace tan importante la estratosfera? Bueno, pues la estratosfera es una región de la atmósfera que empieza por encima de unos 15 kilómetros, por eso también esos récords de altura, una capa elevada que no tiene directamente relación con el tiempo que hay normalmente actuando. Lo más importante, o el rol más importante de la estratosfera es definitivamente la capa de ozono que nos protege contra la radiación violeta de tipo B que daña a cualquier forma de vida. Y precisamente por esa absorción del ozono es una capa que tiene una temperatura bastante elevada. La energía del Sol se absorbe en esa zona y la temperatura aumenta casi a niveles que son parecidos a lo que se encuentra en la superficie. Es decir, que aunque la troposfera, que es la capa que tenemos más cerca de nosotros, es esa capa donde se generan los fenómenos meteorológicos, la estratosfera, que es la siguiente capa, tiene mucha implicación en el clima, ¿no? Yo diría que no es la capa que manda en el clima, son efectos secundarios, pero esos efectos secundarios tienen tanta importancia que las predicciones a larga escala, predicciones de tiempo que van más allá de lo que solemos conocer de los típicos 3 días, una semana, sino hablo de predicciones de la próxima estación, de los próximos años. Ahí sí tiene un papel fundamental porque son variaciones lentas de la estratosfera que sí pueden introducir cambios del clima. ¿Influye la actividad del Sol sobre la estratosfera? Sí, la actividad del Sol influye en 2 maneras. Uno es directo y eso es muy evidente. Si aumenta la actividad solar, entonces se calienta algo más la superficie de la Tierra. Pero hay otros efectos que tienen importancia y ahí sí la estratosfera tiene un papel muy importante. Y va también a través del ozono. Eso es que precisamente la radiación ultravioleta que se absorbe por el ozono tiene una variación solar mucho más pronunciada, que puede ser ya en el orden de varios %. Y esa variación pues genera una variabilidad del ozono y debido al acoplamiento por procesos de transporte y de movimientos de masas de aire, puede propagar hacia la troposfera. Eso ocurre sobre todo en las zonas polares. En las zonas polares, pues lo que se forma en la estratosfera son ciclones gigantes que se llaman también el vórtice polar, que son nada más como una borrasca que tenemos en el tiempo de la superficie. Y en esos ciclones bajan las masas de aire y la fuerza de esos ciclones puede variar de una manera muy importante el tiempo, sobre todo en el hemisferio norte y aquí en Europa. Bernd, has hablado sobre el ozono. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el estado de esa célebre capa de ozono que estuvo muy dañada en los años 80? Y aclárarnos un poco esa confusión que tiene la gente a menudo entre si el calentamiento global lo produce los gases de efecto invernadero, como el CO2, o los efectos dañinos del ozono.
Vale, con respecto al estado del ozono, hay indicios que la capa de ozono se está recuperando, tanto a base de observaciones como a base de simulaciones con modelos climáticos. Los gases que son responsables para la reducción del ozono en la estratosfera tienen un cierto potencial de gas invernadero y tienen entonces un efecto o pueden contribuir al cambio climático en una manera muy importante. De hecho, simulaciones que se han hecho con modelos atmosféricos pues indican que si no se hubiera reducido esos gases CFCs responsables por la reducción del ozono, el calentamiento de la superficie a lo largo de los próximos 10 años sería mucho más relevante. Estamos hablando de lo que puede venir por arriba, por el Sol, de lo que puede venir por abajo, por la acción del ser humano. ¿Hay algún otro factor que pueda afectar a la atmósfera de forma crítica, que venga de abajo? Sí, hay varios factores. El más conocido y quizás el más importante son, por ejemplo, erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas tienen un efecto en la estratosfera directa, simplemente porque el material que el volcán eyecta hacia la atmósfera puede llegar directamente a la estratosfera y ahí se depositan grandes cantidades de aerosol, sobre todo compuestos sulfúricos que pueden generar micropartículas que afectan directamente a la radiancia que nos llega del Sol hacia abajo y por lo tanto un enfriamiento de la superficie y cambios químicos directamente en la estratosfera. ¿Qué podemos ver entonces, esperar del clima en años venideros? Por ejemplo, lugares como este pueden ser distintos en unas décadas. ¿Es una realidad ya la variabilidad climática? Sí, la variabilidad. Mejor no hablamos de variabilidad climática porque son dos cosas distintas. La variabilidad es un hecho que siempre va a haber y nos cuesta quizás identificar los cambios a largo plazo debido a los gases invernaderos producidos por el hombre. Y ese cambio climático sí es realidad ya. Lo que se espera con respecto al aumento de la temperatura a nivel global se mueve en el orden de unos 4 grados centígrados. Va a haber un aumento de los niveles del mar, va a haber cambios en los patrones de precipitación y si hablamos aquí de España, pues eso nos va a traer en un principio condiciones más secas en el futuro y también más cálidos. Pues Ben, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que los políticos escuchen a los científicos, sobre todo en estos temas, y mucha suerte con tus investigaciones. Pues muchas gracias.